Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Al llegar al libro de Esther, bien leeremos una historia de las más guapas y también una historia de bastante intriga y suspensa. Puedo decir por su importancia histórica y eterna, supera a cualquier producción hecha por las cinemas o películas humanas. Si nunca la has leído, te recomiendo que lo hagas y no serás desilusionado, seas tú cristiano o no. Garantizo que tú también serás bien apegado a sus páginas hasta llegar a su conclusión. Comenzamos aprendiendo de un gran banquete en el palacio de Persia. Versículo 1 nos introduce al gran emperador persa Asuero, que reinó en el tiempo más glorioso del imperio, desde India al oriente hasta Etiopía al oeste, un total de 127 provincias. El rey estaba en Susa, donde los emperadores hacían residencia en el verano. Para este banquete, en el tercer año de su reinado, invitó a sus príncipes, cortesanos, gobernadores y príncipes de provincias, los más poderosos de su imperio. La fiesta duró 180 días. Después hizo otro banquete de 7 días para todos los habitantes de Susa. Sin alguna duda, en el siglo XIX, los arqueólogos descubrieron el mismo palacio donde esta fiesta ocurrió. Descubrieron entre las ruinas un corredor con 18 pilares de mármol. Su posición corresponde con lo que leemos en Esther. Está elevado en el centro de un montículo que, según el estilo persa, podemos imaginar como entre jardines con fuentes. La Escritura menciona en el patio del huerto del palacio real, y entonces habla de columnas de mármol. El lugar en su día tenía que ser glorioso. El pabellón era decorado de colores blanco, verde y azul, suspendido de cuerdas de lino y púrpura con anillos de plata. Había reclinatorios de oro y plata,
sobre un piso elevado de mármol. Las copas de beber eran vasos de oro de diferentes formas y servían abundante vino. Había cuando menos una regla decente para los que participaban, que no tenía nadie que beber vino, sino la bebida era voluntaria. Al mismo tiempo, la reina Vasti hizo su propio banquete para las mujeres. Estas son las elegancias y riquezas del reino, en lo cual Mardoqueo y Esther son introducidos como cautivos judíos. Pero esto conoceremos enseguida. Muy buenas tardes, amigos. Le he dicho, estamos en algo que es muy guapo, algo que podemos disfrutar, ¿verdad? Yo creo cada quien. Interesante la historia. Y mientras que vayamos con la historia, vamos enseñando, vamos estudiando, vas a notar una cosa, que en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que toda la Biblia es una revelación de Dios? ¿Cómo puedo decir que podamos encontrar a Dios en el libro de Esther? Lo puedo decir por algo que está muy común con la personalidad de Dios. Una realidad de que Él se esconde. Y de todos modos se nota, se puede anotar su presencia. Se puede ver sus caminos, o sea, sus maneras de obrar. Así que vamos a seguir disfrutando de la presencia, del conocimiento de Dios en el último libro de los libros históricos. Vamos aprendiendo los caminos de Dios, vamos desarrollando un concepto de Dios y vamos a ver que Dios está muy involucrado con esta historia, inmensamente involucrado. En esta pequeña tierra de Medio Oriente, pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando ahora de el imperio persa. El imperio persa. No estamos hablando de una pequeña nación en el Medio Oriente, porque la influencia de Dios de esta tierra sale y se esparce por todo el mundo. Y su influencia, lo vamos a ver, la influencia del pueblo de Dios, que ha salido de Israel por un cautiverio, por una derrota, por el emperador Nabucodonosor de Babilonia. Y llega los cautivos a Babilonia y después a Persia. ¿Y qué hacen allí? ¿Son tratados como esclavos? ¿Como gente que no tienen valor menos que humanos? No, Señor, llegan a tener una parte importante. Como José, en el libro de Génesis, vamos a ver cómo Dios tiene su pueblo en Persia, en esta historia. Muy, muy importante la historia, pero al mismo tiempo una historia que nos agrada. Y como siempre, en las historias que Dios escribe con vidas, no con tinta, con vidas, podemos ver en ellos, algo más, ¿verdad?, de solamente historias. Estamos viendo cómo la historia humana es influido por el pueblo de Dios. Dios no se equivocó cuando se hizo Dios de Israel.
Dios no está equivocando cuando es el Señor de la iglesia, porque por las dos Él influye el mundo. La iglesia está en medio del mundo para que sea una luz. Y en este siglo XXI es una luz para todo el mundo. Y nosotros debemos tomar eso en cuenta y vivir de acuerdo con el mover de Dios, el Espíritu Santo, dejándole que Él se manifiesta a nuestra generación. Muy bien, amigos. Bueno, debo seguir adelante, ¿verdad? Con esta historia tan grande, tan hermosa que estamos estudiando. Recuerda, no se lo olvida, que aquí tenemos que ir más allá de lo que nos puede enseñar nuestro ser, la parte de nuestro ser que es intelectual, mental. Vamos a pensar, vamos a tener que pensar y debemos pensar seriamente, debemos dedicar nuestros pensamientos, nuestra mente a Dios, porque Él es digno de que le amemos con nuestra mente, pero tenemos que ir más allá de solamente algo intelectual, ni tampoco debemos pensar y enfatizar la parte de nuestra vida que es emocional. He dicho, y varias veces, que no es malo ser seres emocionales. Dios nos ha creado así, con emociones. Y qué bueno, cuando nuestra emoción es influido por la Biblia, por la persona misma de Dios y su Cristo, por medio del Espíritu Santo, que podemos emocionarnos con la palabra, pero este no es el propósito. ¿Qué es el propósito entonces? Entender en una manera única las cosas de Dios, que es espiritual. No podemos aproximarnos al libro de Esther como aproximamos a cualquier materia, estudio que hay donde quiera en el mundo, las universidades, las escuelas secundarias, los institutos. No, nosotros estamos en la escuela del Espíritu Santo y Él tiene que hacer penetrar su palabra hasta llegar a nuestro corazón para que seamos en el centro de nuestro ser influidos por su palabra y transformados. Porque esto es lo que va a pasar cuando nosotros recibimos la palabra en el corazón, más allá de la mente, más allá de las emociones. Pues vamos a entrar. El libro de Esther. Y estamos en capítulo 1, apenas vamos empezando. La vez pasada, primeramente, estuvimos estudiando los primeros 9 versículos. Ahora vamos a empezar en versículo 10, ¿verdad? Versículo 10 del primer libro de Esther. Y después vamos a tener unos comentarios que quiero que sean aprovechosos. No opiniones míos, sino algo que solamente aclara lo que Dios nos quiere decir. Bien, versículo 10. Esther 1, el último libro histórico del Antiguo Testamento. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, recuerda que estamos en la segunda fiesta ya, banquete, de 7 días. Ha pasado uno y ya estamos en el segundo.
Él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bita, a Abagta, a Zetar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se enfureció, se encendió su furor en él. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, muy importantes, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debía hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero, transmitido por los eunucos? Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy, las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media, para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga al rey sea oído por todo su reino, inmenso como sea, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra, pareció bien al rey y a los príncipes. Y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa, y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Lo que tenemos que retener en la mente por toda esa historia, hoy y en los días que contemos y estudiemos esta historia, tenemos que retener en la mente que el Señor soberano está obrando en esta historia un remedio para su pueblo, antes que el problema ocurriera. Curioso, ¿no? Para él, este asunto es de prioridad. Además, él ha obrado así sobre la cuestión de la salvación de la humanidad. Nos mandó un remedio, o estaba obrando un remedio
antes que ocurrió el pecado. Además, Él propuso nuestra salvación antes que fuimos perdidos, antes de la caída de Adán. Esta es la manera de Dios soberano. Podemos estar muy agradecidos que Él que reina desde los cielos tiene esta potestad. De esta manera, en el libro de Esther, Él actúa, aunque su nombre no es mencionado en todo el libro, ni una sola vez. Israel está viviendo las consecuencias de su abandono de Dios, que ha sido 70 años de cautiverio, que ya está llegando a su fin. Los profetas hablan de un desprecio para Israel entre las naciones. En los libros de los profetas se lo lee. Vamos a ver que por este desprecio, Mardoqueo ordena a Esther no revelar su trasfondo étnico. Y aún el Dios de Israel, aparentemente, se esconde de su pueblo. Ya he dicho que su nombre no se halla aquí. Interesante. Vamos considerando estas cosas mientras que vayamos adelante. Pero ya empieza el drama, que era una falta de acuerdo entre el rey y su reina. Parece que Vasti tenía una mentalidad feminista, aún en una época dominada por los hombres. Aunque por una parte ella tenía razón, porque la ley de Persia prohibía que mujeres fueran vistas por hombres aparte de sus maridos. Esto fue la ley de aquel entonces. El orden del rey chocaba con esa ley. Por la discusión que resultaba, de todos modos, al rechazar la reina la petición del rey, nos da a entender que al hacerlo tampoco era algo aceptable. Está negando el hombre más potente de todo el mundo. Vamos a ver por el texto exactamente cómo la situación había ocurrido. Fue el último día de la fiesta. El rey, bien influido por el vino, mandó a 7 eunucos que trajasen la reina a su banquete. Esto está en versículo 11. Vamos repasándolo, pues. Los siervos del rey comúnmente eran eunucos, sin posibilidades de tener una familia o intereses personales, sino que su única razón para existir era servir al rey. Eso era el tiempo del imperio persa. Esto fue especialmente necesario para los que trabajaban con las mujeres del palacio. Ellos debieran traer la reina para mostrar su hermosura adornada bien con todo el vestimento de su posición como reina. Bueno, esto pasó en el último día de la segunda fiesta, que entretenía el rey no solamente la gente noble, sino la población en general. Sea como sea la situación y la ley, la reina se rebeló y no vino. Y el hombre más potente del mundo en su día fue insultado y se enfureció. Este acto, que parecía ser algo enteramente del político persa y lejos del reino de Dios, fue el principio de una obra poderosa de Él para salvar a su pueblo de un evento futuro que solamente Él sabía, el que ve el futuro. Bueno, tenía que haber una repercusión espantosa.
delante de un acto que desafiaba tremendamente la autoridad del rey. Y él hablaba con los sabios, probablemente los mismos magos, la misma clase como los que vinieron del oriente para ver al rey de Israel en el Evangelio de Mateo. El texto dice que conocían los tiempos. Se eran muy conscientes del mundo espiritual, pero también conocedores de la actitud pública en el mundo. Conocían la ley persa y cómo y cuándo ejecutar cualquier de los reglamentos. El rey respetaba y consultaba con estas personas. Los 7 consejeros son nombrados en versículo 14, príncipes de Persia y Media, que tenían acceso a la presencia del rey. Eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán. ¿Qué consejo darían legalmente los 7 sobre Vasti? Pues la autoridad del rey fue exaltada sobre toda ley, y ella no cumplió con su orden. Esto fue la peor acción de la reina. A Memucán le daban a actuar como la portavoz para todos los 7. Dijo que la reina había desafiado al rey mismo, pero al mismo tiempo a todos los príncipes y a todos los maridos en el imperio, con sus 127 provincias. Consideraba las repercusiones si el acto de Vasti en la fiesta fuera conocido entre las mujeres en todas las provincias, si su castigo no fuera severo. Se levantaría una crisis entre los sexos del imperio. Si el rey pudiera ser desafiado, siendo el hombre más potente en el reino y consecuentemente siendo Persia la potencia mundial, fue también el hombre más poderoso en el mundo. ¿Qué caos resultaría por desobedecerle? Presumía Memucán que terminaría el asunto en menosprecio y enojo. Versículo 19, que hemos llegado hasta allá. Con la ratificación del emperador, él proponía un decreto con palabras dictadas por el rey, de manera que el acto sería de absoluta autoridad, que pondría a las mujeres en su lugar apropiado, según estos hombres, dando honor a sus maridos, no importa su situación en la sociedad. Vasti debía ser deshonrada y avergonzada, alejada del emperador, y que otra reina menos rebelde y más sumisa tomara su lugar. En versículo 20 leemos que sin que haya una prensa en su día, de que estamos estudiando, los persas tenían una manera de esparcir las noticias a las 127 provincias. Esta capacidad también está involucrada en la historia, y vamos a leer más de eso después. A pesar de cómo un acto fuese tratado hoy en día, no sé cómo pensaríamos, ¿no?, en el siglo XXI, de tratar con una mujer así como el rey hizo. Así que tendremos que poner a un lado nuestras opiniones sobre su manera de tratar con esta reina. En el tiempo de los persas, Vasti fue deshonrado. Y más importante que las intenciones de los sabios que están consultando aquí,
alguna otra cosa está pasando y nosotros debemos enfocarnos en esta cosa. Una puerta fue abierta, dando lugar al propósito de Dios. Entonces, aquí no nos importa la política de los persas, nos importa lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Como hoy en día nos importa más que la política, lo que Dios está haciendo en el siglo XXI. Bueno, el emperador se contentó ya con el castigo de Vashti y el consejo de Memucán se hizo ley. Mensajeros por los cientos se activaron en todo el imperio, llevando cartas a todas las 127 provincias. Lo llevaron a cabo, según la manera de escribir en cada provincia, o sea, la letra de las naciones, ¿verdad? Porque había diferente letra y había diferentes lenguajes en las 127 provincias, desde India hasta Etiopía. Puedes imaginar. Así que, según su propio lenguaje, estableció la política del rey en todas partes. Bien, este es el trasfondo que la posibilitó que la historia de Esther pudiera ser contada. Y ahora veremos cómo aconteció. Porque en esta historia que estamos leyendo del emperador y su imperio en Persia, cómo Dios está obrando, otra vez lo repito, de forma escondida, sin que mencione su nombre, pero se ve claramente sus movimientos por su manera en que Él obre. Podemos reconocer a Dios no solamente por dar su nombre, porque su nombre es mencionado, pero podemos reconocerlo por ver la manera en que Él actúe, que es constante en toda la Biblia. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Esther. Ahora vamos a leer primeramente, quizá lo más importante que hacemos es leer la palabra de Dios, dejar que Dios nos hable por medio de su palabra directamente. Ojalá que lo haga. Vamos a leer. Esther 2:1. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vashti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces, los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Y la joven que agrade al rey sea reina, en lugar de Vashti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa. Aquí, por primera vez en el libro, se menciona uno de los protagonistas de la historia. Había en la fortaleza de Susa un judío. Aquí se mete un judío en toda esta política. Un judío que se llamaba Mardoqueo
hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Comentaremos. Siendo resuelto el asunto, según el criterio del emperador, él se tranquilizó y su política, como también el propósito de Dios, tomó un segundo paso. Los cortesanos y los criados del rey empezaron a moverse al favor del asunto de buscar una nueva reina. Puedes imaginar que las jóvenes, además de ser vírgenes, tenían que ser inteligentes y hermosísimas. Los hombres están actuando, aconsejando al rey y con su acuerdo para que primeramente haya personas en todas partes del imperio que busquen jóvenes. ¿Dónde están buscando? Desde India hasta Etiopía, fíjate. Sean traídos estas jóvenes de todo el mundo, los que ellos ven dignas, que sean traídas al palacio en Susa, sea el departamento de las mujeres en la residencia real. Un eunuco llamado Hegai estará encargado con ellos, responsable por su cuidado, sus atavios y su entrenamiento. Entre las muchas que vendrán a Susa, el rey tendrá que escoger una, la que más le agrada, para que sea la nueva reina. El rey se puso de acuerdo con el plan. Otra vez, vemos la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es como Dios obviamente actúa en este mundo. Esto se llama providencia. Puede pasar en nuestras vidas algo que Dios hace, que es obviamente de Dios. Esta es lo que se llama aquí la providencia. Bien, el rey se pone de acuerdo. Otra vez vemos la providencia de Dios. De esta manera, Dios podrá dirigir la atención de Persia hacia las personas que Él ha elegido, los llamados conforme a su propósito. La persona más agradable y más digna en el reino de los persas, además la más adecuada en el mundo, es la persona que Dios ha preparado por su propia mano en la escuela del Espíritu Santo. Repito, la persona más agradable y más digna en el reino de los persas, además que sea la más adecuada en el mundo entero, es la persona que Dios ha preparado. Los vemos en la historia de Daniel. Otra interesante historia. 6 capítulos de historia de los tremendos actos, los hechos de Dios, con unos jóvenes que igual que Mardoqueo y Esther fueron trasladados a Babilonia. Y aunque eran cautivos, el rey Nabucodonosor vio que listos eran, que sabios eran, y les dio un empleo grande e importante. Porque dice en Daniel 1:20, apúntelo si puedes, y véalo. Dice en Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino. Jóvenes, quizás 15 años, hecho eunucos por el rey, cautivos, hombres sin derecho, jóvenes sin derecho, fueron dados posiciones importantes en el reino. ¿Por qué? Porque los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso es lo que hace Dios. Toma de lo nada, de lo menos importante, de un valor humano como tuviera un esclavo, no tiene derechos. Y Dios lo levanta para que sean presidentes en el reino babilonio. Si el Señor pone a su gente en la luz, aunque sean de cierta manera entre los menos probables de ser reconocidos por el mundo. En el caso de los judíos, por ejemplo, siendo despreciados en los ojos de otras naciones, pequeños y débiles entre las naciones, Dios los pone a la luz en su manera, porque tienen que ser reconocidos. Y somos nosotros la luz del mundo en el mismísimo manera. No por nosotros, no porque nosotros somos destacados, pero es que Dios nos saca de las tinieblas y nos pone en la luz. Y el mundo no puede ignorar a la iglesia, aunque quisiera. Dios nos ha puesto como la luz del mundo, como Daniel y sus 3 compañeros, como ahora Mardoqueo y Esther. Bueno, lo que da tanta intriga a la historia, como muchas más, hasta el día de hoy, la intriga de las historias para el cristiano es precisamente esta obra de Dios, obrando en el mundo a su manera. Por primera vez en el libro, en versículo 5, se menciona Mardoqueo, un judío, benjamita, que tuvo un empleo, no sé cómo, pero que llega a la puerta de la residencia real en Susa. Probablemente está actuando como un oficial que esperaba órdenes del paso, por eso estaba en la puerta de la residencia, esperando órdenes, mandatos, cosas que hacer, que viene del palacio. Era un lugar ideal para él. Dios lo puso en ese lugar para poder observar y escuchar cosas importantes del imperio. Estaba en la posición correcta Mardoqueo para poder servir a Dios y a su pueblo. Recuerda siempre, mientras estudiamos, que Dios está dirigiendo las circunstancias, sin ser reconocido ni por nombre. Llegó a Susa Mardoqueo, no por ser importante ni favorecido, sino era uno de los cautivos, como esclavo, igual que un esclavo, transportado a Babilonia por un conquistador, Nabucodonosor. Vamos a leer, ¿verdad? Que no lo hemos leído, versículo 5 y en adelante. Había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos, que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío.
pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchos jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Bien, ahora empezamos a estudiar el trasfondo de la vida de Esther. Bueno, estamos diciendo que Mardoqueo acompañaba a su rey Jeconías, que fue echado en la prisión Babilonia al llegar allí. Era un prisionero. Los demás eran como esclavos de Babilonia. Al derrotar Persia a Babilonia, muchos años después, de alguna manera llegó Mardoqueo a Susa, al palacio. No tenemos más información ahora sobre la situación de él, sino que nos da detalles sobre su prima. Es su prima Esther, mucho más joven que él, pero prima. Su nombre fue Hadasa, significando mirto, que es una planta. Fue huérfana. Y no sabemos la manera en que murieron sus padres, posiblemente en la invasión de los babilonios o en el traslado a su nación, sea como sea. Hadasa conocía la tristeza en su vida, sabía sufrir como huérfana y como cautiva. A esta muchacha que había sufrido tanto, huérfano, cautiva, Dios va a ensalzar. No sabemos cuándo recibió ella el nombre persa, Esther. Para que el palacio la reconociera tenía que poseer algo. En su caso, una inteligencia, una hermosura extraordinarias. Y acompañando estas características, un carácter maduro por su edad y un carácter sumiso y humilde. Seguramente, muchos de la vecindad donde vivía Mardoqueo y ella observaron su atractividad, pero hasta ahora no fue reconocida por la gente importante. Tenía que ser más joven que su primo y Mardoqueo la adoptó y la trató como hijo y mejoró sus características naturales de una forma muy especial. ¿Cuánto la había estimada? Mucho. Versículo 8, entra la palabra suceder. Véalo en versículo 8. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchos jóvenes fueron llevados, entre ellos esta pequeña mujer judía. Y cuando vemos la palabra suceder aquí, ¿qué reacción tenemos? Que no es una casualidad. No es una casualidad. No apenas sucedió, sino es la providencia
de Dios. Es Dios actuando en el caso de Mardoqueo y Esther. Entre las muchísimas doncellas reunidas en la residencia real en Susa, Esther fue entre ellas. El eunuco Hegai se encargó con todas, y de las muchas, Hegai, siendo experto en su profesión, pudo saber que Esther fue destacada, la jovencita preparada por la misma mano de su Señor. En este versículo también dice que halló gracia en los ojos. Vemos, y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidos. La joven que le agradó y halló favor, ¿dónde dice aquí? ¿Dónde habla de Esther? En versículo 9, la joven le agradó y halló favor delante de él, o halló gracia delante de él. Hallar gracia quiere decir dar un favor especial. En el Reina Valera es cierto que dice halló gracia. Yo estuve leyendo en la Biblia de las Américas, pero en nuestra versión común usada, la palabra es que ella halló gracia, que quiere decir dar un favor muy especial. Y también indica que fue algo más que su propia personalidad que fue atractiva. Aunque esta fuera muy impresionante, Dios estaba con ella. Así que Hegai la dio atención especial, dándola atavios y alimentos especiales, y aún la de 7 doncellas de la casa del rey. Fue muy especial en los ojos de Hegai, por la vergüenza de su nacionalidad. Mardoqueo avisó a Esther no revelar su raza, para que no fuera una desventaja en el palacio. Tal fue la situación de los judíos en aquel entonces, despreciados. Esther no dijo que era judía, no, ni el Dios de los judíos dio su nombre entre ellos. No lo reconoció públicamente, pero Dios está obrando. Y vamos a ver cómo Él obra en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros para seguir con esta historia de mucha intriga. Una historia que marca la historia de los judíos y con eso la historia de toda la humanidad, porque mucho está involucrado con la historia de los judíos. Y es una historia eterna que estamos estudiando aquí. Así que espero que pueda estar con nosotros en el siguiente programa y que Dios te bendiga. Que esta sea una bendición grande en tu vida. Que aún sea transformado otra vez por la mano del Señor, obrando por medio de su palabra. Hasta entonces.